Haz estos 10 ejercicios al día para dejar de tener dolor de espalda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto, soy fisioterapeuta en Physiolution y hoy venimos a traeros un vídeo con una rutina de 10 ejercicios para que dejéis de tener dolor de espalda. Hoy os traemos una rutina de 10 ejercicios en las que vamos a trabajar desde arriba hacia abajo, primero cervicales, luego dorsales, luego lumbares, en 3 fases. Primero vamos a movilizar la zona, vamos a fortalecerla y por último vamos a hacer estiramientos. Va a ser una rutina que podemos hacer en casa, prácticamente sin material y apta para todos los públicos. Pues vamos a empezar con el primer ejercicio, movilidad de la columna cervical. Nos vamos a sentar, ¿vale? Por si acaso puede haber algún mareo en alguno de los movimientos. Entonces, primer ejercicio vamos a hacer flexoextensión del cuello, ¿vale? Vamos a ir con el cuello hacia abajo y hacia arriba durante 10 segundos, unas 10 repeticiones, ¿vale? Intentamos el rango lo más amplio posible de movimiento, pero siempre sin dolor y sin que haya mareos. Vale, ya llevamos 10 y vamos a cambiar a lateralizaciones. Vamos a llevar la oreja al hombro, hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Empezamos, lento y controlado, pues unos 10 repeticiones o 10 segundos, depende de lo rápido o lento que vayáis, pero siempre sin dolor y sin que haya ningún mareo ni ninguna sensación extraña. Vale, ya llevamos 10 segundos y vamos a pasar al último, que son rotaciones. Vamos a llevar la barbilla hacia los hombros, primero hacia uno y luego hacia otro. Entonces, movemos, miramos hacia el lado, importante, mover también los ojos, ¿vale? Despacito y controlado. Y hacemos eso, o 10 repeticiones o 10 segunditos, depende del ritmo que llevéis en el movimiento, ¿vale? Si veis que os falta un poquito de calentamiento, estáis un poco fríos todavía, podéis repetir la movilidad. Si ya estáis un poquito más activos, pasamos al fortalecimiento. Vamos a utilizar una goma, vamos a hacer isométricos cervicales, fundamentales para ayudar a la estabilización del cuello. Vamos a hacerlo en un movimiento que se llama doble mentón, que ya habéis visto en muchos vídeos, que simplemente es meter la barbilla hacia adentro como si sacásemos papada, y en lateralizaciones, ¿vale? Nos vamos a ayudar de la goma, de tal manera que vamos a poner la goma detrás de la cabeza, la tensamos un poquito y vamos a hacer ese doble mentón contra la goma. Y aquí vamos a aguantar 10 segundos. Contamos ahí, 5, 4, 3, 2, 1, relajamos y vamos a hacerlo otra vez. Yo estoy hablando, entonces me cuesta un poco respirar, pero tenemos que intentar hacer siempre respiraciones en el ejercicio, ¿vale? Entonces, en este me callo para que me veáis cómo respiro. Vale, listo los 10 segundos, 2 series y ahora vamos a hacer lateralizaciones. Vamos a hacer el movimiento hacia los lados de oreja para el hombro. Importante que no tiene que haber movimiento, ¿vale? Entonces, la fuerza que hagamos con la goma tiene que ser la misma que la que yo hago con el cuello, ¿vale? Vamos a colocar la goma así alrededor de la cabeza, un poco como un ninja. Vale. Desde aquí lo que vamos a hacer es este gesto, pero sin que haya movimiento, ¿vale? Muy flojito. Mantenemos aquí la tensión, 10 segunditos. Importante, si esto lo hacemos delante de un espejo, tenemos que intentar que siempre se nos vean las dos orejas, ¿vale? Porque si no, es que estamos rotando un poquito el cuello. Vale, vamos a cambiar la goma para el otro lado y hacemos otros 10 segunditos. Vale, quedamos ahí y la tensión que hagáis, no hagáis mucha fuerza con el brazo, más o menos tenemos que intentar hacer un 30% de la fuerza que podemos en el movimiento. O sea, no es cuestión de que estemos aquí apretando como si no hubiera un mañana, sino simplemente una tensión constante en torno al 30-40% de la fuerza que tengamos, ¿vale? Pues con esto tendríamos listo la parte de fortalecimiento cervical y vamos a pasar a los estiramientos. Vamos a hacer dos que son muy parecidos, pero trabajamos en distintos ángulos, el trapecio y el angular o elevador de la escápula. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vale, cuando estiremos el lado derecho, la mano derecha la vamos a meter aquí detrás de la espalda, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, para el trapecio sobre todo, vamos a llevar la oreja hacia el hombro contrario y vamos a mantener esta tensión durante 20-30 segundos, ¿vale? Cosas importantes, no hacer el estiramiento demasiado intenso, que no haya dolor, como siempre decimos en todos los vídeos, pero sí que notemos sensación de estiramiento por toda esta zona, ¿vale? Llevar la mano para atrás nos va a ayudar a descender el hombro y a que sea un poquito más intenso el estiramiento. Cuando han pasado estos 20-30 segundos, el segundo es muy parecido, pero en vez de llevar la oreja hacia el hombro, vamos a llevar la nariz en dirección a la axila, ¿vale? Vamos a bajar para abajo y con la mano vamos a ayudar también a aumentar el estiramiento. Aquí el estiramiento lo normal es que lo notéis un poquito más hacia atrás y hacia la escápula, ¿vale? Mantenemos aquí otros 20 o 30 segunditos, ¿vale? Acordaros, siempre sin dolor, tensión constante. Perfecto.
y lo hacemos exactamente igual por el otro lado. Os habéis fijado que cuando vuelvo del estiramiento no vuelvo brusco, sino que deshago el camino despacito, ¿vale? Cambiamos la mano contraria para aumentar el estiramiento, el hombro se baja para abajo y metemos la oreja hacia el hombro y aguantamos aquí 20-30 segunditos. Es normal que a lo mejor tengáis un poquito más de movilidad en un lado que en otro, no pasa nada, en cada lado a su rango, ¿vale? No intentéis que sean iguales. Vamos a mantener aquí un poquito más de tiempo. Venga, 5 segunditos. Perfecto. Y volvemos exactamente igual. Nariz, la dirigimos hacia la axila, miramos para abajo y aumentamos el gesto con nuestra mano contraria. ¿Vale? Si queréis aumentar todavía más el estiramiento, aparte de llevar la mano, podéis bajar todavía más el hombro, ¿vale? Pero acordaros que siempre sin dolor y con una intensidad controlada. Venga, unos segunditos más aguantando la tensión. Vale, y volvemos despacito, ¿vale? Cuidado con los mareos, chicos, en este estiramiento. Vale, pues ya hemos terminado toda la parte de la columna cervical. Vamos a empezar con la columna dorsal. Seguimos entrenando nuestra espalda, vamos con la parte dorsal, igual que antes. Vamos a empezar con movilidad, luego hacemos un ejercicio de fortalecimiento y por último vamos a hacer un estiramiento, ¿vale? En este ejercicio yo lo voy a hacer en la camilla, vosotros podéis hacerlo en el suelo. Interesante si tuvierais una esterilla para estar un poquito más cómodos y no haceros daños en la rodilla, ¿vale? Nos vamos a colocar en la posición de cuadrupedia, ¿vale? A 4 patas, como os he dicho toda la vida. Y desde aquí, importante, el hombro y la muñeca alineado y la rodilla y la cadera alineado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a pegar la mano al suelo, mirando hacia arriba, y desde aquí vamos a deslizarla poquito a poco hasta donde lleguemos, ¿vale? Importante que no hagamos la compensación con la cadera, ¿vale? Nos interesa que sea la columna dorsal la que se mueva. Yo soy un poquito tronquete y no llego más que aquí, seguro que hay muchos que llegáis un poquito más lejos, ¿vale? Y vamos a realizar 10 movimientos intentando que cada vez lleguemos un poquito más lejos, ¿vale? Vamos a conseguir más movilidad en la zona y vamos a trabajar primero un lado y luego otro, ¿vale? Llevamos 6, 7, acordaros siempre de respirar mientras hacemos el ejercicio, 8, 9 y 10, vale, exactamente lo mismo para el otro lado, acordaros siempre, intentar que la mano deslice por el suelo. Venga, vamos para allá. 1, yo por ejemplo para este lado voy un poquito mejor que para el otro, pues vosotros seguramente os pase lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y venga, la última, y 10. Y ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio, fortalecimiento, ¿vale? Me voy a tomar el boca abajo, voy a pedir una toalla a mi compañero, pásamela. Vale, vamos a utilizarla para apoyar la cabeza, ¿vale? Vamos a hacer de aquí un poquito un rulito, porque nosotros aquí en la camilla tenemos un agujero, pero vosotros en casa, pues en el suelo, no suele haber agujeros, así que nos ponemos el rulo y nos vamos a tumbar boca abajo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, desde esta posición, con la frente ahí bien apoyada, vamos a hacer 4 posturas, ¿vale? La primera, con los brazos pegados al cuerpo hacia abajo, vamos a subir hacia arriba, aguantamos un segundito y bajamos. Importante acompañar el movimiento con las escápulas, ¿vale? Que haya ahí una buena retracción escapular. Aguantamos un segundo y bajamos. Vamos a hacer 5 de cada ejercicio. Van 3, 4 y 5. Ahora exactamente lo mismo, pero con los brazos hacia arriba. Vamos a subir. 1, 2, 3, 4 y 5. Importante aguantar un segundito arriba en el movimiento de máxima tensión, ¿vale? Siguiente, vamos a hacer como una posición de W con nuestros brazos y nuestro tronco, ¿vale? Más o menos esta posición. Y igual, aguantamos un segundito arriba y bajamos. Y van 2, bajamos, 3, que se nota bien la tensión muscular, ¿vale? Perfecto. Y vamos a hacer el último ejercicio, que vamos a hacerlo con los brazos en T. Para el último ejercicio hemos separado un poquito la camilla porque me estaba dando con la pared, así que lo repetimos, ¿vale? Simplemente nos vamos a apoyar en misma posición, brazos en T, y lo que vamos a hacer es arriba, aguantar un segundito la contracción y bajamos, ¿vale? Importante notar la contracción en las escápulas y no solo en los hombros, ¿vale? Igual, hacemos
3 repeticiones. 5, perdón. Vamos por la cuarta. Y vale, ya hacemos la última. La quinta. Perfecto, pues ya hemos terminado con la fase de fortalecimiento de la zona dorsal. Vamos a pasar ahora a la fase de estiramiento, ¿vale? Vamos a hacer una posición que se llama posición del maometano. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a intentar que el culo no se despegue de los talones. Ya os aviso que a mí se me va a separar un poco porque soy un poco tronquete, ya os lo he dicho. Y lo que vamos a hacer es llevar los brazos lo más lejos que podamos, ¿vale? Desde aquí, intentando que no se separe, vamos a ir lo más lejos que podamos. Y una vez lleguemos a esa máxima extensión, vamos a intentar aguantar 20 o 30 segundos en esta postura, ¿vale? Vais a notar seguramente mucho estiramiento en los dorsales, en la zona interescapular que está ahí en el medio de la columna. Y si veis que vais muy bien y vais ganando extensión mientras pasa el tiempo, podéis ir alargando poquito a poco los brazos, ¿vale? Pero intentar que no se separe mucho el culo de los talones, porque entonces ya no vamos a estirar lo que queremos. Bueno, aguantamos aquí un poquito más, unos segunditos. Acordaros siempre que no tiene que molestar nada, ni los hombros, ni la espalda, ni nada mientras lo hacemos. Vale. Y vamos a pasar con la zona lumbar. Ya hemos acabado de movilizar, fortalecer y estirar la parte dorsal. Empezamos a movilizar la columna lumbar. Vamos a utilizar unas posiciones que se llaman de Mackenzie, ¿vale? Que vienen muy bien para aliviar dolores agudos de lumbalgias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tumbar boca abajo, ¿vale? Lo mismo que antes. Yo estoy en la camilla, vosotros lo podéis hacer en el suelo con una esterilla sin problema. Y desde aquí vamos a intentar generar una extensión de columna, ¿vale? Depende mucho de vuestra movilidad y la que tengamos cada uno. Podéis trabajar aquí con los codos y los antebrazos o podéis estirar hasta aquí, ¿vale? Importante que la pelvis no se separe, porque si yo me quiero poner con los brazos y se me separa la pelvis, ya no vale para nada, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar esa posición en la que no tiene que haber dolor, importantísimo, ¿vale? Yo aquí estoy relativamente cómodo y vamos a aguantar entre 6 y 8 segundos. Aguantamos ahí un poquito, ¿vale? Importante eso, la pelvis que no se separe, incluso podéis apretar un poquito con el culete hacia abajo para que no se separe, ¿vale? Vamos a descansar y vamos a realizar 3 veces, ¿vale? Vamos a volver a subir. Venga, contamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, y lo vamos a hacer una última vez. Venga, subimos. Importante aquí que los hombros no estén hacia arriba, ¿vale? Los relajamos. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, listo. Con esto ya hemos empezado a movilizar la columna lumbar, sobre todo en el gesto de extensión. Vamos a empezar a fortalecer. Los ejercicios es un 3 en 1 que os he preparado, que se llama el Big 3 de McGill, que es uno de los mayores expertos en columna lumbar del mundo. Y son 3 ejercicios para fortalecer y estabilizar la columna, ¿vale? Primer ejercicio, nos vamos a tumbar boca arriba, ¿vale? Vamos a intentar mantener la espalda neutra, que quiere decir que no esté ni pegada ni muy arqueada, sino más o menos en el medio. Una pierna la estiramos y la otra la dejamos doblada. Para asegurarnos de que esta neutralidad de la columna la mantenemos, vamos a meternos el antebrazo por detrás, ¿vale? De tal manera que no puedo apretar el antebrazo, tiene que mantenerse. Y con la otra mano nos vamos a palpar aquí al ladito del ombligo. Entonces yo cuando levante un poquito la cabeza, el dedo que tengo palpando tiene que subir un poquito, tengo que notar un empuje, ¿vale? Bueno, después de toda esta chapa, el ejercicio es, vamos a subir la cabeza sin notar que la lumbar apriete para abajo y que el dedo note extensión, ¿vale? Y cuando estemos aquí arriba, vamos a notar 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y relajamos. Y lo vamos a hacer 3 veces, ¿vale? Venga, subimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaja. Si ya notáis que vais cansando, podéis hacer solo 2, no hay ningún problema. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y relajamos. Vale, siguiente ejercicio de fortalecimiento, muy importante, vamos a hacer una plancha lateral, ¿vale? Vamos a hacer la versión fácil, entre comillas, que va a ser con las rodillas en vez de estirarlas. Vamos a poner la otra mano aquí, vamos a intentar que el codo esté debajo del hombro y desde aquí vamos a subir y mantener
10 segundos, ¿vale? Igual que antes. Estos ejercicios van todos en series de 10 segundos, menos el último, que ahora os lo cuento. 3, 2, 1, relajamos y lo vamos a hacer por el otro lado y habría que repetirlo 3 veces, ¿vale? Venga, subimos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajamos. Bueno, para no alargarme mucho, lo paráis y hacéis 2 series más, ¿vale? Último ejercicio, que también lo habéis visto en muchos de nuestros vídeos, se llama el Bird Dog o el Superman, que lo llamamos aquí en España, y simplemente desde aquí, intentando buscar esa neutralidad de la columna que hemos dicho antes, vamos a llevar brazo y pierna contraria, aguantar un segundito y vuelta. ¿Vale? Vamos a hacer 10 en total, que serían 5 por cada lado. Llevamos 2, 3, en este ejercicio 4, lo más interesante es que la columna no se mueva hacia los lados, ¿vale? Que no se me bambolee la cadera. Van 6, 7, 8, 9 y 10. Y muy importante también seguir respirando, no podemos estar ahí 15-20 segundos en apnea. Último ejercicio en el que vamos a estirar las lumbares. El último ejercicio de la serie, último de la zona lumbar, porque el último es un poquito global para todo. Nos vamos a sentar, ¿vale?, en el suelo. Yo voy a utilizar la camilla y desde aquí lo que vamos a hacer es, sin estar muy echados para adelante ni muy rectos, vamos a dejarnos caer, ¿vale? Fijaros que yo, como estoy un poquito acortado de isquiotibiales, tengo que doblar las rodillas para poder bajar y notar estiramiento de la zona lumbar. ¿Que tenéis mucha movilidad o queréis exigiros un poquito más? Podéis intentar estirar los isquiotibiales, ¿vale?, para que la tensión tire de la pelvis y sea un poquito más intenso el estiramiento, ¿vale? Vamos a mantener aquí unos 20 segundos, ¿vale? Importante, no queremos estirar aquí, queremos estirar aquí, así que ir jugando con la flexión de la rodilla, ¿vale? Y podéis ayudaros y sujetaros de los pies si llegáis, ¿vale? Aguantamos unos segunditos más, 5, 4, 3, 2, 1 y lo repetiríamos 2 veces. Último ejercicio de nuestra serie de ejercicios para trabajar toda la columna. Vamos a utilizar una cuñita, también nos valdría un escalón, y nos vamos a subir encima. ¿Qué queremos hacer con este ejercicio? Queremos ir movilizando vértebra a vértebra desde arriba hasta abajo, ¿vale? Un ejercicio que se trabaja también mucho este estilo en pilates. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir bajando para abajo, vértebra a vértebra, cuello para abajo, dorsales, seguimos doblando las dorsales, empezamos ya a doblar lumbares y aquí vamos a intentar llegar lo más lejos posible, ¿vale? Nos subimos al escalón porque a muchos de vosotros llegaréis más abajo del suelo, ¿vale? Y lo mismo, vamos a subir deshaciendo esa movilidad. Primero las lumbares, lumbares. Estiramos dorsales, dorsales. Y por último, el cuello, las cervicales. Podríamos llegar a meter una mancuerna y trabajar con algo de peso, pero para la mayoría de vosotros no va a ser necesario. Vamos a repetirlo otra vez. Cervicales, para abajo. Empiezan a entrar ahí las dorsales, empezamos a doblarlas poquito a poco. Y aquí empezamos ya a trabajar la flexión de las lumbares. Lumbares. Y aquí abajo, un poquito por debajo del suelo. Y aguantamos un segundito. Y volvemos a subir. Primero lumbares, estiramos, las dorsales. Y por último, las cervicales. Y este ejercicio, como es movilidad global, podríais repetirlo tantas veces como queráis, pero con 2 o 3 repeticiones sería suficiente. Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestra rutina, espero que os haya gustado y tampoco estéis excesivamente cansados. Recomendaciones generales importantes, siempre lo decimos en todos los vídeos, los ejercicios hay que hacerlos sin dolor. Si duele cualquiera de los ejercicios, no estamos preparados para hacerlo, así que no lo hacemos. ¿Cuántas veces tenemos que realizar esta rutina o cuánto tiempo, mejor dicho, para que realmente sea efectiva y dejemos de tener dolor? Pues seguramente desde los primeros días nos encontremos mejor, pero para que realmente sea efectiva y se produzcan cambios estructurales, tenemos que aguantar durante 4 o 6 semanas haciendo los ejercicios de manera constante. Y hemos dicho al principio del vídeo, ejercicio diario. Pues si podemos hacerlo diario, perfecto, va a ser como más eficaz sea. Que vemos que de un día para otro nos fatigamos, estamos cansados, tenemos agujetas, podemos trabajar día sí, día no. Y si estamos un poquito mejor, pero no podemos aguantar los 7 días seguidos, podemos trabajar 3 días, descansamos 1, 3 días, descansamos 1, así hasta que seamos capaces de realizarlo todos los días. Si quieres entrenar cardio y hacer un entrenamiento un poquito más movido, te vamos a dejar en la descripción del vídeo un vídeo con un entrenamiento de cardio conmigo. Si os ha gustado el vídeo y pensáis que el contenido es de calidad, ahora tenéis la posibilidad de apoyar directamente al canal.
uniéndote como miembro, disfrutarás de ventajas y de vídeos en exclusividad, además de ayudarnos de forma directa. Si os ha gustado el vídeo, danos un buen like, acordaros de suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de todo lo que vamos subiendo todas las semanas. Y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. ¡Adiós!